Y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por una noche más que nos permites estar reunidos, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija en una correcta interpretación, aplicación, pero sobre todo en una correcta obediencia de ella. Danos ese entendimiento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, estamos en Santiago 1, estudiando 10 actitudes que el creyente debe mostrar en medio de la prueba que glorifican a Dios. Hasta el día de hoy hemos visto 5. Tener gozo en el versículo 2, tener paciencia, versículos 3 y 4, ser humilde para pedir sabiduría en los versículos 5 al 8. Depende de Dios, no de tus circunstancias personales. En los versículos 9 al 11, la semana pasada vimos, reconoce, enfrenta tu concupiscencia en medio de la prueba. Y hoy vamos a la sexta actitud. Vive tu nueva naturaleza. Reconoce tu nueva naturaleza en medio de la prueba. Y yo te pregunto, cuando estás en medio de una prueba, de una aflicción, ¿en dónde buscas la solución? ¿En lo que sabes? ¿En lo que posees? ¿O en lo que eres? Y si somos honestos, la mayoría de las veces buscamos la solución en lo que sabemos, en nuestros conocimientos, en nuestra experiencia de vida, en nuestras habilidades, o en lo que poseemos, relaciones, bienes, lo que sea. Pero generalmente no buscamos la solución en lo que somos. Y muchas veces se los he compartido, les he preguntado, ¿sí? Que se definan con 3 palabras y al final nadie se define como santo. Y esa es nuestra nueva naturaleza, la santidad. Pero si no creemos que somos santos, vamos a seguir buscando en el mundo las soluciones a la tentación, al pecado y a la prueba. Y el mundo es enemigo de Dios. Por eso Santiago, en el versículo 16, nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Santiago es un pastor, entiende lo que están viviendo los destinatarios de su epístola. Están fuera de su tierra, de su casa, han perdido negocios, familias, están sufriendo, están pasando por una tremenda prueba. Les habla amorosamente, amados, hermanos, reconoce la fe de ellos, reconoce que es la misma fe que Santiago tiene en Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero les da una exhortación amorosa, pero firme. No erréis. La palabra errar en el griego significa engaño. No se engañen. Pero la gramática griega nos dice que es un pasivo, por lo tanto, lo que está diciendo Santiago es no se dejen engañar. Las pruebas, las dificultades, las circunstancias adversas pueden llevarnos a ser engañados. ¿Cuál es el primer engaño? Pensar que Dios está generando el mal en nosotros. Y ese es un engaño terrible. Lo vimos en los versículos anteriores. Dios no tienta a nadie. Dios no es tentado por el mal. Es nuestra propia naturaleza pecaminosa la que nos tienta a desconfiar en Dios. Desconfiar en Dios es un engaño. ¿Quién lleva a desconfiar en Dios? Satanás. En el Edén,
llevó a Eva a desconfiar de Dios cuando le dijo, Dios sabe que no vas a morir. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Dios es un mentiroso. No te está diciendo la verdad Dios. Dios no es veraz. Y Eva se dejó seducir por el engaño de Satanás. Dudó de Dios y esa duda la llevó a desconfiar y la desconfianza la llevó a desobedecer. Santiago es enfático, es un mandato. No se dejen engañar. ¿En dónde buscamos la solución a nuestras pruebas y conflictos? ¿En el mundo? ¿En la experiencia de otras personas, aún de otros cristianos? ¿O en Dios? Santiago quiere que sus destinatarios y por extensión los creyentes, la iglesia de Cristo, no sean engañados y para lo cual deben considerar la persona, el carácter y la gracia de Dios en medio de la prueba. La persona, el carácter y la gracia de Dios en medio de la prueba. Santiago no está llevándolos a ver el tamaño de la prueba, el origen de la prueba, la causa de la prueba, la razón de la prueba, la duración de la prueba, sino los está enfocando en Dios. Y lo primero que vemos es una exhortación. En medio de la prueba, reconoce la bondad de Dios. En medio de la prueba, reconoce la bondad de Dios. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago está reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto tienen su fuente, su origen en Dios. Es muy interesante la palabra que se usa para buena o bueno. En el griego es agatos. Denota excelencia, algo que supera lo bueno, algo que es excelente, excelente en calidad moral y excelente en valor. Todo lo que es excelente en calidad moral para edificar al creyente, guiar al creyente, consolar al creyente, proteger al creyente, viene de Dios. Y esto es muy valioso en medio de la prueba y aún fuera de la prueba. La dádiva es un regalo y el don, la palabra griega dorema, significa lo que es dado por Dios, describe lo que es dado por Dios. ¿Cuál es el regalo que Dios ha dado? Una respuesta simple, la salvación. Aquí podemos ver cómo el énfasis está en la obra redentora de Cristo. No hay nada en este mundo que sea bueno. Solo Dios es verdaderamente bueno. A Cristo le dijeron, maestro bueno. Y él respondió, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Dios es la bondad personificada. Su condición de bueno es mostrada por medio del sacrificio de Cristo para dar Él la bendición más valiosa, el perdón de los pecados, la vida eterna. Esa es la bondad de Dios. Dio a su único hijo para salvar al pecador de la condenación eterna, de la ira del propio Dios, para salvar al pecador de su propia concupiscencia,
Como dijo Santiago, Dios no tienta, ni utiliza la tentación para el mal de nadie. Por lo tanto, lo único que puede proceder de Dios es aquello que es bueno. Frente a las consecuencias que el pecado produce, la muerte, los regalos de Dios son excelentemente buenos. Todas las cosas provienen de Dios. Y aún cuando Dios no es el causante del mal que sufre el creyente, Dios está al control de todas las cosas. Dios permite las pruebas. Dios permite la prosperidad o la escasez, la salud o la enfermedad. Pero Él tiene el control de todo. Y nada de eso puede vencer la fe genuina de un redimido. Ya vimos la bondad de Dios. El segundo punto, en medio de la prueba, confía en el carácter de Dios. En medio de la prueba, confía en el carácter de Dios. Y dice que esa buena dádiva y ese don perfecto desciende de lo alto. Esta palabra en el original griego implica literalmente que desciende del que existe. Es una aseveración de la eternidad de Dios. Desciende del que es existente, del que no es creado, del yo existo. Por lo tanto, los dones, los regalos que da Dios provienen de su divinidad, de su poder, de su sabiduría, de su amor, de su misericordia. Aún en medio de la prueba, tenemos que considerar el carácter de la persona de Dios. Y seamos honestos, en medio de la prueba, no pensamos que Dios es misericordioso, no exaltamos la santidad de Dios, mucho menos su justicia, pero Santiago dice, tienes que confiar en el carácter de Dios. Es una invitación a buscar a Dios. Colosenses dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos la eternidad. Busquemos a Cristo, el autor y consumador de la fe, el que venció al pecado, a Satanás y a la muerte. No busquemos en esta tierra, en esta creación, las soluciones para salir de la prueba. Recuerda, Santiago dice que lo que es probado es la fe. No, no es probada la cartera, no es probada la salud, no es probada la educación, no es probado el matrimonio. Lo que es probado es la fe. Y la fe implica la lealtad a Dios, la confianza a su voluntad, el conocimiento de su palabra y la obediencia a ella. Eso es lo que es probado, la fe. Por lo tanto, si Cristo es el autor, el pionero de la fe y el consumador de la fe, debemos buscar a Cristo. Su ejemplo, su instrucción, su testimonio. Es Cristo el que nos abrió la puerta a la presencia de Dios. El autor de Hebreos dice que tenemos un camino libre al trono de la gracia y nos invita a acercarnos a ese trono para hallar qué? Gracia y oportuno socorro. Y en medio de la prueba, ¿qué es lo que necesitamos? Oportuno socorro.
si no estamos buscando a Dios, su voluntad, su santidad, su perfección, su sabiduría, no vamos a poder ser obedientes a Dios. Nos vamos a desviar, nos vamos a dejar engañar, nos vamos a dejar extraviar del camino de la justicia de Dios. Y es muy triste. En medio de las pruebas buscamos la seguridad, no la voluntad de Dios. Buscamos la seguridad económica, que no nos salga muy caro, que no perdamos mucho dinero, y anteponemos esas circunstancias a la voluntad de Dios. Buscamos la tranquilidad y la seguridad para que no nos cueste trabajo algo, pero no buscamos hacer la voluntad de Dios. Buscamos justificar nuestras faltas y no cumplir con nuestras responsabilidades antes que humillarnos y someternos a la voluntad de Dios. La forma que Dios da los dones es cuando el corazón del creyente lo busca para depender de Él, para hacer su voluntad. No, no lo busca para que lo saque de la prueba. Dios no nos va a sacar de la prueba. Cristo se lo dijo a Pedro, no te voy a sacar de la prueba. Satanás nos ha pedido, sí, permiso para zarandearte como a trigo, para probarte, pero no te puedo sacar de la prueba. Pero voy a orar por ti, para que tu fe, tu confianza, tu obediencia a mí no te falle. Y esa confianza, esa obediencia te va a sacar de la prueba. Entonces, no busquemos a Dios para que nos saque de la prueba. Busquemos a Dios para que nos capacite a hacer su voluntad en medio de la prueba, y esa confianza, esa fidelidad, esa lealtad a Él nos lleve a la salida de la prueba de una forma exitosa. Aprobados. Aprobados, como Pablo le dijo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios como siervo aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Muchos usan ese versículo para externar que el predicador tiene que usar correctamente la palabra de verdad. Y bueno, es válida esa aplicación. Pero usar la palabra de verdad primero es en nuestras vidas. ¿Cómo aplico la palabra de verdad a mi vida en medio de la prueba? ¿Cómo aplico la palabra de verdad a mi vida en medio del conflicto con mi esposa? Cuando Dios me dice que tengo que amarla, que tengo que servirla, que mi amor y mi servicio tiene que ser desinteresado, sacrificial, firme, pero yo no lo quiero hacer porque estoy enojado, porque a ella le falta misericordia, porque es controladora, sí, es pecadora como tú y como yo, pero tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y ese es un ejemplo. En medio de la prueba tenemos que usar bien, correctamente, la palabra de verdad. Regresando a Santiago nos dice que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es identificado por Santiago como el Padre de las luminarias, una clara referencia a la creación de los astros. Dios, que es luz, es también el autor de las lumbreras. Por su voluntad fueron creadas. Pero Santiago usa esta identificación de Dios con el Padre de las luces para manifestar su permanencia. Dice que en este Padre de las luces no hay mudanza
no hay cambio, Dios no es voluble, Dios no se deja gobernar por sus emociones, Dios nunca está cansado, Dios nunca está harto de escuchar nuestras promesas que no cumplimos. Dios no cambia. Y dice que no hay sombra de variación. No hay variación en su voluntad y no hay ni siquiera una sombra que pueda presumir que Dios ha cambiado. Santiago usa la metáfora de la luz para comentar sobre la naturaleza inmutable del carácter de Dios. Las luces pueden aumentar o pueden disminuir, se pueden desvanecer, y de esta forma se muestra que las luces son cambiantes. Las sombras se mueven de acuerdo a la luz, aparecen o desaparecen de acuerdo a la luz, pero Dios no cambia. Dios no aparece ni desaparece. Dios no altera su esencia, su fidelidad, su palabra. Desde antes de la fundación del mundo, escogió a su Hijo como el Salvador. No existía nada, no existía un pecador, no existía el pecado, pero ya existía un Salvador. Y Dios no cambió su decreto. Dios empeñó su palabra y cumplió su palabra encarnando a Jesucristo para mostrarlo en la cruz del Calvario y cumplir su palabra de que en él hay perdón de pecados y vida eterna. Esa inmutabilidad de Dios en medio de la prueba nos debe llenar de confianza y de seguridad. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dar la espalda. Dios va a estar con nosotros. Dios, Jesucristo va a estar orando por nosotros para que salgamos avantes de la prueba. La perfección y la bondad santa de Dios trae como resultado que su obrar y su dar los dones, entregar los dones, reflejan su perfecta santidad y su absoluta verdad. De esta forma, reflejan su carácter. El profeta Malaquías escribió: Yo Jehová no cambio. Tengan confianza en mí. Y el autor de Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar. Podemos ver que uno de los dones más preciados que señala Santiago en versos anteriores es la sabiduría. Y ya nos dijo: pidan sin dudar y les será dada sin medida. En medio de la prueba, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Él quiere compartir esa sabiduría con sus hijos, con sus redimidos, para que sepan cómo deben pensar, cómo deben hablar, cómo deben actuar en medio de la prueba y de la aflicción. Dios es luz y Él siempre muestra esa luz. Su luz exhibe su santidad, exhibe su bondad, exhibe su amor, su integridad y su inmutabilidad. La Escritura dice que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si en medio de la prueba no buscamos la luz de Dios, de su sabiduría, de su amor, de su bondad, de su inmutabilidad, de su carácter, será porque esa prueba es una tentación.
y estaremos siendo confrontados si amamos más nuestro pecado o la santidad de Dios. ¿Qué te da más confianza en medio de las tinieblas? ¿Caminar con una vela encendida? Bueno, hoy ya no se usan las velas, se usan los celulares. ¿O con la luz natural del día? Y esa es una respuesta. Queremos salir de la prueba con una lamparita y rechazamos la luz de la sabiduría de Dios. Tercer punto. En medio de la prueba, descansa en la gracia de Dios. Y Santiago, en el versículo 18, nos va a dar la fuente de la gracia, el medio de la gracia y el propósito de la gracia. Tres subpuntos. Versículo 18, vemos la fuente de la gracia. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él es una referencia al Padre de las luces y el Padre de las luces es una referencia a Dios. Dios de su voluntad, literalmente, de su intención, de su decisión, de su propósito, nos hizo nacer. La Biblia es clara. Después de Adán y como consecuencia del pecado de Adán, todo hombre nace físicamente con vida, pero muerto espiritualmente. Tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Separado de Dios como consecuencia del pecado de su naturaleza caída, pecaminosa. Muerto espiritualmente. El muerto espiritual no tiene voluntad. El muerto espiritual no busca a Dios. El muerto espiritual, las cosas de Dios le son locura. El muerto espiritual puede tener religión, pero no entiende la palabra de Dios ni tiene la capacidad de creerla, amarla y someterse a ella. Dios de su voluntad, sin tomar en cuenta nada en el hombre pecador, por su voluntad le dio vida. No hay ningún mérito en el redimido para recibir la vida espiritual dada por Dios. Esa es la gracia de Dios. La fuente de la gracia es la voluntad de Dios. Y en medio de la prueba eso reconforta. Saber que soy hijo de Dios. Saber que me amó antes de la fundación del mundo. Que me escogió por el puro afecto de su voluntad. Y que aún en medio de la prueba puedo tener comunión con Él. Él escucha mi oración. Él conoce mi necesidad. Pero la prueba no es para aniquilarme, sino para fortalecerme, para purificar la fe, para afirmarme y confirmarme en la dependencia de su voluntad. Saber que soy hijo de Dios y que mi Padre Celestial, aún en medio de la prueba, me cuida, debe llenarnos de ánimo, de gozo y de seguridad. Dios decidió literalmente dar vida espiritual al creyente y esta se traduce en la salvación. La salvación es el resultado de un acto de la soberanía de Dios, del libre ejercicio de su voluntad con la intención de cumplir sus propósitos. Y eso es algo que tenemos que entender. La salvación nos compromete a cumplir los propósitos de Dios.
Ahí en Hechos capítulo 9, Dios le dijo a Ananías, Ananías no quería recibir a Saulo de Tarso porque era un perseguidor de la iglesia, pero Dios le dijo, recíbelo porque este me es instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles y va a padecer por eso. Me es instrumento escogido para cumplir mis propósitos y por cumplir mis propósitos va a padecer. Entonces Dios no nos escogió para cumplir nuestros propósitos. Dios nos escogió y nos dio vida para que cumplamos los propósitos de Él. Y en el cumplimiento de esos propósitos vamos a experimentar sufrimiento, agonía, angustia, prueba. El sufrimiento por causa de Cristo es una evidencia de ser su Hijo. El sufrimiento por causa de ser rebeldes a Cristo es una evidencia de no ser hijo de Dios. El sufrimiento que experimentamos es porque estamos siendo obedientes a Dios o desobedientes. Por el nuevo nacimiento, fíjense, Génesis nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y todo ser humano lleva la imagen de Dios. Aún después del pecado, sigue llevando la imagen de Dios. Dios crea al hombre a su imagen, con la posibilidad y la capacidad de tener comunión con Dios. Pero el pecado rompió eso y fue necesario el sacrificio de Cristo para reconciliar al pecador con Dios y para restituir esa comunión con Él. Dios crea al hombre y en el nuevo nacimiento lo vuelve a crear. La primera vez el hombre pecador lleva la imagen de Dios. En la regeneración, en el nuevo nacimiento, el redimido debe mostrar la imagen de Cristo, porque Cristo es el Salvador. ¿Cuál es el medio de la gracia? Ya vimos la fuente, la voluntad de Dios. El medio, dice Santiago, por la palabra de verdad. Aquí, verdad implica realidad, implica fidelidad, implica rectitud. El medio que Dios usa es la verdad de su palabra. ¿Por qué aceptaste entregar tu vida a Cristo? Porque escuchaste la palabra de verdad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Somos renacidos por la palabra, le dijo Pablo a Tito. Y Pedro nos dice que debemos anhelar esa palabra para crecer, para madurar espiritualmente. Sí, sabemos que por la palabra fuimos renacidos y no sabemos versículos que hablan al respecto. Y tenemos el pasaje de Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, y el agua es una referencia a la palabra. Pero ¿por qué en medio de la prueba no buscamos la palabra? ¿Por qué si consideramos la palabra como el medio de la gracia redentora, pero no como el medio de la gracia santificadora? Si esa es la misma palabra, la palabra de verdad que es el Evangelio. Pablo lo dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nacemos espiritualmente por la palabra, pero no podemos apartarnos de la palabra. No debemos apartarnos de la palabra en medio de la prueba y de la tribulación.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo voy a salir de la angustia, del camino estrecho de la prueba, si no busco en la palabra la dirección que me dé la salida? No, no voy a salir por mis méritos, no voy a salir por mis medios, voy a salir por seguir el camino de justicia, la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Dice Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas, primicias, primeros frutos. Pero aquí es muy interesante. La ley establecía que las primicias pertenecen a Dios. Las primicias de los animales tenían que ser entregados a Dios. Las primicias de la agricultura, de los frutos, tenían que ser entregados a Dios, pertenecían a Dios. ¿Qué significaba eso? Bueno, primicias no solo tiene la connotación de primera cosecha o primeros frutos, sino de una ofrenda. Se ofrendaba lo primero. Las primicias eran el primero y el mejor de los cultivos que se estaban cosechando. En 1 Corintios 1:16 se dice que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y se puede entender en el sentido que son los primeros convertidos o en el sentido de que son la ofrenda de Acaya a Cristo. Aquí en Santiago 1:18 tiene un uso similar. Dios muestra su constancia dándoles a los creyentes el nuevo nacimiento, de modo que ellos son las primicias de la humanidad salvada por Cristo, que son ofrecidas a Dios. Entonces el propósito de la gracia redentora es que seamos una ofrenda para Dios. Esto implica que el sacrificio de Cristo no fue inútil. El sacrificio de Cristo tuvo frutos y los frutos somos los creyentes. Y esos creyentes son ofrecidos a Dios. Somos esos frutos del sacrificio de Cristo. Los creyentes son las primicias. Los creyentes son los salvos, los redimidos, como dice Apocalipsis 14:4. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esos somos, hermanos. Y eso apunta a la eternidad con Dios. Y eso apunta al estado eterno. Y eso apunta a una vida sin pruebas, sin dolor, sin angustia, sin enfermedad, sin lágrimas. A una vida de paz, armonía perfecta, en unión con Cristo. Para siempre. Para siempre. Las pruebas tienen el propósito de acercarnos a Cristo, de depender de Cristo, de seguir su ejemplo. Las pruebas deben llevarnos a anhelar estar con Cristo en la eternidad. Y la Escritura dice que la eternidad no se puede comparar con esta breve tribulación que experimentamos aquí en el mundo. ¿A dónde apuntamos cuando estamos en medio de la prueba? ¿A la eternidad? ¿Y buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios? La Escritura dice que el que tiene esa esperanza en la eternidad se purifica a sí mismo, se santifica, se aparta del pecado para vivir en la obediencia a Dios. Somos las primicias de Cristo para Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Te has puesto a pensar en medio de la prueba lo que la gracia de Dios ha hecho en ti? Primero,
eres una nueva creación. Todos los creyentes somos una nueva creación, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa criatura no existía. Esa criatura espiritual no existía antes. Las cosas viejas pasaron. No implica que estás barnizado, estás, como si fuera una pared rota y te pusieron un remiendo ahí. Somos hechos nuevos en Cristo. No importa cómo fuimos, ya no somos eso que éramos. Somos nuevas criaturas. Además, la gracia redentora nos da el privilegio de que Dios more en nosotros. Pastor, está equivocado. La Biblia dice que el Espíritu Santo. Sí, pero tenemos un solo Dios en tres personas. Y la Trinidad nunca se puede dividir. Dios es uno. Cuando habla del Espíritu Santo, no deja fuera a Cristo ni a Dios Padre. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya y rogaré al Padre por otro consolador, otro como yo. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy con ustedes, Emmanuel, Dios con nosotros, pero el otro consolador, que es de mi misma naturaleza, que tiene mi misma autoridad, él estará en ustedes, dentro de ustedes, y él les llevará a comprender mi palabra, a obedecer mi palabra y a dar testimonio de mí. Entonces es el Dios Trino morando en nosotros. El Espíritu Santo, en el momento de la regeneración, nos sella, propiedad de Dios, nos habita para que gobierne y nos bautiza, nos injerta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En tercer lugar, la regeneración nos libra del dominio del pecado. Romanos 6:14 nos dice que el pecado no se enseñorea de nosotros, no es señor, no es autoridad, no nos gobierna. Entonces no tenemos por qué regresar a nuestra vieja vida pecaminosa para tratar de salir de una prueba, que lo único que prueba es nuestra obediencia y santidad. Cuarto, la regeneración no solo quita el dominio del pecado, sino que nos libera de la esclavitud del pecado. Romanos 6:22. Ahora que habéis sido justificados por la fe, ahora que habéis sido justificados, ¿sí? Y hechos siervos de Dios, tenéis por resultado la santidad. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y ese es el quinto punto, la santidad. La santidad es la capacidad divina de decirle no a la tentación y al pecado. La santidad es la capacidad divina de decirle sí a Dios y a su palabra. La santidad es el privilegio de clamar a Dios en medio de la prueba para que lo obedezcamos, nos fortalezca, nos afirme, nos indique la dirección. La santidad es la evidencia de la regeneración. Pero hermanos, tenemos que dejarnos gobernar por Dios. Y Pablo lo dijo muy claro en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos. Y la palabra lleno en el griego significa movidos, gobernados. Tiene la imagen de un barco de vela que es movido por el aire.
Antes bien, sed movidos por el Espíritu Santo. No, no te dejes controlar por el alcohol, no te dejes controlar por nada externo a ti, déjate controlar por el que te habita, por el que está dentro de ti, que es el Espíritu de Dios, y déjate gobernar y mover por Él. Solo Él te moverá a la salida triunfante de la prueba. El amor de Dios mostrado en su salvación nos equipa para resistir las tentaciones. Efesios 6:11, un mandato. Usad, llevad, vestir toda la armadura de Dios para que resistáis las acechanzas del enemigo. Las acechanzas, las trampas, los engaños de Satanás, de nuestra carne y del mundo. Dios nos ha dado una armadura para protegernos de no ser desviados y engañados, de apartarnos de su voluntad. Si somos engañados es porque no estamos usando la armadura de Dios. Tenemos que reconocer que en esa regeneración Dios nos ha llenado de su poder. Poder para hacer su voluntad, no para hacer lo que queremos. Poder para hacer su voluntad. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y el mismo Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo y por todo estoy entrenado, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Es una prueba de abundancia, es una prueba de escasez, es una prueba de esto, es una prueba de aquello. El poder de Dios nos fortalece para salir de la prueba. Y en medio de la prueba, de la aflicción, del dolor, del temor, de la angustia que podamos experimentar en nuestra carne, tenemos que recordar las palabras de Cristo en Juan 10:28. Nadie me arrebatará de mis manos a los que mi Padre me ha traído. Estamos en las mejores manos, en las manos del Salvador. Nadie me arrebatará de mis manos a los que Dios ha escogido para salvación. Y Pablo lo confirma en el pasaje de Romanos 8:37 y 39. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la lealtad de Dios, de la fidelidad de Dios, porque Dios no cambia. Y por eso dice la Escritura que somos más que vencedores. ¿Te está venciendo la prueba? Es que estás buscando la solución en lo que sabes, en lo que tienes y no en lo que eres. Eres un hijo de Dios que tiene la capacidad divina de vencer toda prueba, toda tentación, porque nada te puede separar del amor de Dios. Llenémonos de confianza y gratitud por lo que Dios es y hace en nuestras vidas, varones. Y vivamos la nueva naturaleza que Dios por su gracia nos ha regalado. La victoria es la fe. Y esa fe nos lleva a caminar con Cristo. Oremos.
Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque no nos dejas solos, porque estás en nosotros, con nosotros, caminas junto a nosotros, nos guías, nos consuelas, nos afirmas, nos das dirección, porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo para que nosotros no nos perdiéramos, no fuéramos engañados y pudiéramos ser reconciliados contigo y pudiéramos estar en tu presencia con la confianza de que tú escuchas nuestras oraciones, de que tú conoces nuestras